de que la Torá nombra dos Mashiach, Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef, que hay dos monarquías en Israel, dos casas reales. Estudiamos lo que simboliza cada una, cómo el ben Yosef está más asociado a cómo los judíos están en el exilio, por eso el liderazgo de Yosef es en Egipto, es el líder judío, como el Rebbe Lubavitch habla del Rebbe anterior, que es el Yosef de nuestra generación también, ¿no? En la expresión de Mashiach ben Yosef, que es el que se lleva la carga, ¿sí?, de todas las dificultades, y como el Mashiach ben David es finalmente el Redentor. Y esto lo vemos, digamos, de forma inicial, la raíz de todos estos temas de los dos gobiernos paralelos, y no contradictorios, sino complementarios. Porque uno puede pensar, hay dos casas monárquicas, hay dos grupos de poder en Israel, se están peleando. No, no se están peleando, armonizan perfecto, hasta tal punto que si Dios quiere, el sábado que viene, a la mañana, en toda sinagoga judía, se va a leer en la Torá, en la parte de los profetas, cómo se unifican la casa de Yosef y la casa de Yehuda con la llegada del Mashiach. Entonces, pero justamente cada uno de estos dos liderazgos reviste una cuestión más que importante, una cuestión trascendente, una cuestión que tiene que ver justamente con la situación del pueblo judío en cada momento de la historia. Y entonces nosotros sabemos que justamente Yehuda y Yosef simbolizan estas dos casas. La semana pasada, el sábado, leímos la Torá y vimos cómo la cosa se puso difícil. Yosef todavía no se daba a conocer a los hermanos, se hacía el malo, se hacía el que no los conocía, los seguía probando, y en un momento hizo medio una trampa, la famosa copa de plata se la escondió en la mochila, vamos a decir, a Binyamin, y encontró justamente la forma de retenerlo, de secuestrarlo. Realmente era una prueba, a ver si los hermanos iban a jugar por él, como no se jugaron por él mismo, si los hermanos iban a jugar por Binyamin, como no se jugaron por Yosef, que lo vendieron unos tantos años antes. Entonces, todos sabemos el final de la historia, que Yehuda entró al palacio, y más allá de que parece que fue al pie, ¿sí?, y lo llama Vía Adoní, mi señor, y parece que va de perdedor, como se dice, va de punto, como se dice en el lenguaje del fútbol, ¿sí? No va ganador, va perdedor. En realidad el hasidismo y nuestro rey en particular revelan que Yehuda entró con los tapones de punta, otra expresión del fútbol. Entró fuerte al palacio, sacudiendo el palacio, dispuesto a cualquier cosa para que no le pase nada a su hermano Binyamin. Este encuentro, esta tensión, ¿sí?, del reencuentro de Yehuda y Yosef es justamente la primera expresión de la unión y la consolidación de la fusión de las dos monarquías. Por eso todo el hasidismo a lo largo de las generaciones, las 9 generaciones del hasidismo y esta novena que se transforma en la 10ª de inmediato con la revelación del Rebbe Melech HaMashiach, todas las generaciones del hasidismo hablan del secreto del encuentro de Yehuda con Yosef, ¿sí?, que es prácticamente, y lo comparan como cuando nosotros terminamos de decir la bendición de Gal Israel, ¿sí?, Geulá con Tefilá, cómo la Geulá se apoya en la Tefilá, cómo Yehuda se acerca a Yosef, la misma forma que la bendición que decimos, bendito eres tú Dios que redimió a Israel, va de inmediato, ¿sí?, con el comienzo de la Midá, que realmente esto es justo, una persona cuando dice Gal Israel, dice la brajá, ¿sí?, terminó de decir la última brajá del Shema, Gal Israel, tiene que empezar de inmediato con la Midá, no puede haber interrupción. Si ya dijiste la brajá, la bendición de Gal Israel, bendito eres tú Dios que redimió a Israel, hay que empezar la plegaria, la Midá enseguida. Y hay todo un desarrollo generación a generación en el hasidismo para entender cómo es esta fusión, esta unión, justamente para ver cómo la redención tiene que unirse a la plegaria y que realmente producir un efecto en la plegaria, que todas las bendiciones y pedidos sean respondidos. Y esto es justamente uno de los grandes secretos que hay acá. Es decir,
en esta parsha, ¿no? Este acercamiento de Yehuda hacia Yosef, porque en la Haftará se ve de forma explícita cómo la monarquía de David se impone por sobre la monarquía de Yosef, pero en la parsha no se nota tanto hasta que uno empieza a profundizarla. Y hay un punto muy especial en esto, esta historia de Yosef con los hermanos, que ya empezó en la parsha Vayeshev, como les conté el jueves pasado, que las últimas 4 parshot de Bereshit son una serie de Netflix, son una película entera de 4 partes, Vayeshev, Miketz, Vaigash y Vayehi. Hoy estamos esta semana en el anteúltimo capítulo de esta serie, y esta serie es mencionada por el Tanya también. Cuando el Alter Rebbe dice en Sefer Shel Beinonim, la primera parte del Tanya, que justamente nuestra actitud hacia el semejante debe ser como Yosef con sus hermanos. Yosef no se vengó, no hizo la vendetta. Como vamos a estudiar estos días, Yosef a los hermanos le dijo: quédense tranquilos, a mí Hashem me mandó para salvarlos, para sustentarlos, porque se venía una hambruna en el mundo. Hashem me mandó a mí primero para que ustedes tengan sustento, para que no pase nada malo en Israel. Él tranquilamente, Yosef, que había sido vendido y muchas cosas sufrió de sus hermanos, lo vendieron y lo revendieron y lo volvieron a vender, hasta que terminó en Egipto, y en Egipto fue a la cárcel, y de la cárcel resurgió. Toda una vida realmente muy movida, y podemos pensar que una persona guarda dentro de sí tantos años de sufrimiento, básicamente por los hermanos. Esos hermanos que aparentemente lo querían matar y lo terminaron vendiendo, lo hicieron plata, lo pusieron en el mercado libre, y hicieron clic y lo compraron a Yosef enseguida, y lo volvieron a vender, etc. Pero lo que destacamos de esta historia, que va desde Vayeshev, de la parsha Vayeshev, hasta el final de Bereshit, es que, como dice el Alter Rebbe en el Tanya, aprendemos de la actitud de Yosef con sus hermanos. Yosef no se venga de sus hermanos, al revés, sus hermanos todos asustados que no lo podían reconocer, porque cuando lo vendieron era un pibe sin barba y ahora era un hombre con barba irreconocible. A los hermanos no les entraba en la cabeza como una persona tan espiritual, de una familia espiritual, podía tener semejante cargo en el imperio. Era el número 2 del imperio mundial de la época. Nunca podían descubrir, no había forma que lo descubran. Y como Yosef les muestra que es el hermano y los tranquiliza y les dice que no tiene ningún rencor ante ellos, no se va a vengar, que todo esto es providencia divina, les explicó Yosef. Hasta que el Alter Rebbe lo destaca en el Tanya. Y acá vemos una cosa que el Rebbe habla en diciembre de 1990. El Rebbe en diciembre de 1990, él da una charla muy interesante. Realmente era una época brava, como todos saben y les cuento siempre. Saddam Hussein, borrado sea su nombre, había tenido un ultimátum de las Naciones Unidas. Él había sido intimado que si no abandonaba Kuwait iba a haber una coalición de naciones que lo iba a invadir. Entonces, el punto es que era un momento muy tenso. En Israel había mucho miedo en diciembre del 90, la guerra empezó en enero del 91. La guerra había empezado ahí en enero del 91 y la gente en Israel se asustó mucho. Y les cuento un secreto de esa época. En Israel había una persona, que no voy a decir qué extracción tenía ni qué profesión tenía, ¿sí? Y había dicho algo fuera de lugar, que esto que está pasando, la tensión en Medio Oriente, las dificultades en el Golfo Pérsico, toda la amenaza iraquí, es porque tenemos que hacer teshuvá, y esto es parte de los pecados, esto es de alguna manera parte de los pecados del pueblo de Israel. Había dicho barbaridades sobre el pueblo de Israel, sobre los Yudim. Una persona, un israelí, ¿sí? Un sabio entre comillas. Entonces había hablado cosas pero tremendas en esa época. Entonces el Rebbe, en el Fabrengen de Shabbat Parshat Vaigash, que es este Shabbat que nosotros tenemos ahora, en este Fabrengen de Parshat Vaigash, el Rebbe dio una charla en el medio del Fabrengen extraordinaria y nos trajo un personaje bíblico.
el famoso Gideón, que en castellano se dice Gedeón, algo así, pero Gideón, ustedes por ahí lo escucharon, está en el libro de Shoftim. En el momento de Gideón, el pueblo de Israel no la estaba pasando bien, estaban pueblos, ¿sí?, que hacían daño a Israel, los nestoristas, cristinistas, estaban en esa época kirchneristas, que estaban haciendo daño al pueblo de Israel, lo afligían, el pueblo de Israel estaba en una situación apremiante. Entonces dice la Torá, muy interesante, el Midrash Tanjumá, que Hashem estaba esperando, Dios estaba esperando que haya un judío que encuentre méritos en el pueblo judío. Algún judío que sea un buen abogado defensor, que vea cosas lindas de sus hermanos, no cosas negativas. Hashem está esperando, dice el Midrash, que haya un judío que sea el mejor abogado defensor del pueblo de Israel, la mejor persona que puede encontrar méritos en el pueblo de Israel. No importa que los judíos están así o así, no importa, él ve la cosa positiva de Israel, hasta que Hashem vio a Gideón y dijo, wow, encontré una persona meritoria, que ve cosas lindas de mis hijos, que ve cosas lindas de cada judío, que encuentra méritos en el pueblo de Israel. Y les voy a leer textual el versículo, es impresionante lo que viene, ¿sí? Dice, Hashem encontró a Gideón, que Gideón era un defensor del pueblo de Israel, y enseguida a Gideón se le reveló un ángel. Es decir, miren lo que es defender al pueblo de Israel y no entrar críticas y buscar la parte negativa, buscar siempre la parte pesimista, sino buscar lo positivo del Estado y la situación de nuestro pueblo. Como está escrito, y se le apareció a él un ángel de Dios y le dijo, andá con este poder que tenés. ¿Cuál es el poder que tiene Gideón? El poder de encontrar méritos en el pueblo de Israel. En hebreo se dice, Bekoach Zehut se la mata al Bené Israel. Andá con el poder que tenés para encontrar mérito en el pueblo de Israel. Dice sobre esto, dice el santo bendito sea, vos tenés, Gideón, un poder para defender y ejercer la defensa del pueblo de Israel. Y en tu mérito, Gideón, ellos van a ser redimidos, ellos van a ser salvados. Miren qué importante que es encontrar méritos en el pueblo judío. Y en lo que hace a nosotros, dice el Rebe, y les voy a leer textual, no me quiero perder ni una palabra de esta maravilla que el Rebe habla en un Fabrengen hace exactamente 30 años. 30 años atrás, ¿sí? 1991, 1990, 2020, diciembre del 90, diciembre del 2020. 30 años atrás, en la misma Sijá, este es el mismo Fabrengen, el mismo Shabbat, que el Rebe habla de nuestro año, donde en un pie de nota que estudiamos famoso, el Rebe habla de que este año es Pelaot Areinu, el Rebe habla del 5781. Imagínense lo que fue ese sábado en el 770, en un Fabrengen, con el Rebe enseñando, un sábado que estaba hablando de hace 30 años después, de nuestro año que empezó. Entonces el Rebe dice, esta cuestión de encontrar méritos en los judíos, de solo ver cosas positivas en el pueblo de Israel, es determinante en cuanto a acercar y acelerar la redención. Y por cuanto que ya en la época del Talmud está escrito que ya se vencieron todos los plazos, y con mucha más razón, dice el Rebe, luego de un extenso galut de más de 1900 años, y todavía no vino. El Rebe grita, Beadain Lobo, todavía no vino. Y la cosa no depende sino de la Teshuvá, y Teshuvá ya se hizo, ya se retornó a Dios, dice el Rebe. Y no ¿por qué? Porque no hay judío que no haya tenido un replanteo, no hay judío que no haya pensado Teshuvá, no solo una vez, sino varias veces. Todo el tiempo los Yudim está picando algo, les está pasando algo, están sintiendo algo. Muchas veces en el transcurso de su vida los judíos están teniendo replanteos, regresos a la Teshuvá. Un saludo a Lea, ahí que está subiendo el colectivo. Tenemos gente de Mar del Plata, de Asunción del Paraguay, de La Pampa y de colectivo no sé qué número. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos estudiando cómo Gideón encontró mérito para el pueblo de Israel
Y el mérito para el pueblo de Israel es justamente la salvación del pueblo de Israel. Encontrar mérito al pueblo de Israel, encontrarle cosas buenas a cada yudí, trae la redención, dice el Rebbe, trae la Geulá. Y a través de esto todos sabemos que la Teshuvá, que el Rebbe dice que ya todos los yudí hicieron Teshuvá, porque todos los yudí tienen pensamientos constantes sobre la Teshuvá. Y como está escrito, el Teshuvá es un instante, no es un proceso largo, el clic, el cambio es un instante. Como está escrito, de ser un totalmente malvado completo, te transformás en un tzadik gamur, en un justo completo, como hay una sentencia, una resolución en el Talmud, que habla de que la persona, el hombre que va a desposar a una mujer, la va a consagrar como esposa, y ponen como condición, o ponen como condición, de que es un tzadik completo, que es el mejor hombre del mundo, un tzadik, que es un rebe, incluso que en ese momento era un malvado total, ¿sí? Era lo peor de lo peor, no quiero decir ejemplos de adjetivos. Se lo considera consagrada a la mujer, el casamiento es válido. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque quizás es muy probable que haya pensado en retornar a Shem. El yudí es natural para el yudí ya en la época talmúdica volver a Shem. Por fuera por ahí vemos un yudí que está un poco áspero y nos dice que no quiere saber nada, pero por dentro es una revolución interna, que no se anima por sus temores a mostrar esa búsqueda de espiritualidad. Entonces, con total seguridad, dice el Rebbe, en base a esto, que tenemos que trabajar en encontrar mérito a Israel, en ver las cosas positivas de cada yudí, de todos los yudí. Ya me van a decir, ya sé, yo tengo unos vecinos que tal cosa, y un rabino que tal otra, y un dirigente que tal especie. No, el Rebbe dice, tenemos que tomar el ejemplo de Gideón, el famoso Gideón del Tanaj. Hashem está esperando que haya un yudí que sea un buen abogado defensor, que encuentre cosas bonitas en cada judío. Ese fue Gideón. Y por supuesto ese es el Rebbe Lubavitch, Melech HaMoshiach, y eso tenemos que ser cada uno de nosotros. Y el Mashiach tiene que venir enseguida y trabajar en encontrar el mérito en todos los yudim, trabajar en encontrar cosas buenas de Israel todo el tiempo. Ya con eso solo se puede redimir a Israel, con ese solo mérito, dice el Rebbe. Con ese solo mérito de trabajar en encontrar cosas buenas y positivas en cada yudí, con eso solo viene la redención. Ya sé que este se mandó el otro dejó el otro. Podemos hacer una enciclopedia de macanas. Pero, nada, por supuesto, somos todos víctimas del exilio, como muchas veces estudiamos. Somos inimputables, como dice el Rebbe. Tenemos todo el lastre del exilio tras nuestro, toda la pesadez y la carga generacional del exilio. Por eso nuestra dedicación tiene que ser solo ver cosas lindas de Am Israel y de todos los Yudim, como ese famoso maíce que cuando un Rebbe le enseñó a su hijo. ¿Para qué tenemos dos ojitos, papá?, le preguntó a su hijo. El ojo derecho lo tenés para ver las cosas lindas de los Yudim. Y los ojos izquierdos para mirar los caramelitos, los heladitos, los chocolatitos, los alfajorcitos. Bueno, eso lo agregué yo. Pero para ver los juguetes y todo eso. Bueno, en particular dice, cuando existe hoy en día también una sentencia de muchos rabinos y sabios en Israel, que el Mashiach ya tiene que venir y que ya estamos en el tiempo de la redención. Y como sabemos, la Torá no está en el cielo. Y por lo tanto la definición, como el Rebbe insistió tanto, de los tribunales celestiales, terrenales, de un Beit Din acá abajo, se imponen y obligan al tribunal celestial a que ejecute la redención y se establezca. O sea que es fundamental el tema de solo ver cosas buenas. De decir, wow, mirá este yudí, mirá esta comunidad, mirá este dirigente, mirá el pueblo de Israel en general. Tenemos que trabajar. Yo sé que es una tarea difícil y es todo un desafío, pero ese es nuestro trabajo, dice el Rebbe. Tenemos que ser Gideones, Gedeones tenemos que ser, o Gedeonas, ¿sí? Y dice en estos días, en nuestra época, dice el Rebbe, que ya se consumió la furia de Hashem. La furia de Hashem se consumió cuando destruyó el templo, como está escrito, que Hashem se desahogó con las piedras y los muros del templo, destruyó el templo y apenas empezó a caerse a pedazos el templo,
dejaron de matar a Yudim en ese momento porque se desahogó la furia con Hashem. Y luego de todo el trabajo que hizo el pueblo de Israel en todo el transcurso del tiempo del exilio, siglos y siglos estudiando Torah y cumpliendo mitzvot, y luego de todas las persecuciones y decretos, Dios guarde, Dios libre y guarde, dice el Rebbe, que soportaron los hijos de Israel en este extenso y último duro galut, y en particular, dice el Rebbe, luego de la última Shoah, luego que la última generación del pueblo de Israel vivió la Shoah, con seguridad que ya se produjo la depuración y la refinación de la existencia, se cumplió el objetivo de la Torá de una forma dai beotar. ¿Qué significa esto? Alcanza y sobra, suficiente y sobra. Es decir, ya hicimos, produjimos actos buenos, mitzvot, pero de sobra, ¿sí? Entonces, nosotros nos estamos acercando ahora a una fecha festiva, que Dios nos permita, no va a haber ayuno, y va a ser un Yom Tov, que es el viernes, que es el 10 de Tevet, ¿sí? Que justamente hay un versículo que lo vamos a estudiar el jueves, si Dios quiere, que es el versículo con el cual la Torá describe cómo se inició la problemática de la destrucción del primer templo, un versículo que dice Samach Melech Babel, ¿sí? Que describe el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero hay una palabra rara, no dice sitió, dice apoyó, la palabra Samach. Entonces dice el Rebbe, y como vamos a explicar si Dios quiere el jueves, únicamente ahora lo que tenemos del cielo y lo que tenemos en nuestra vida tiene que ser la explicación positiva del apoyo. Y como dicen los sabios, que Dios le está diciendo a Israel a cada instante, hijos míos, no teman, todo lo que hice, todo lo que pasó en la historia no lo hice sino por ustedes, llegó el tiempo de vuestra redención. Así que esta es una de las cosas que tenemos que saber. Todo lo que queda por delante es positivo y en nuestra generación, y en particularmente en estos años que estamos viviendo de milagros y maravillas, por cómo se avecina de forma inminente la redención, hay un énfasis especial en Somech Noflim. ¿Saben qué significa Somech Noflim? Lo decimos 3 veces al día en la Midá. El que apoya a los caídos. Somech Noflim, Berrofe, Jolim, Umatir, Asurim, Umekayem, Emunato, etc. Todos los días en la primera bendición de la Midá le decimos a Hashem que apoya a los caídos. Y como sabemos que todo lo que Hashem hace es una demostración también de todo lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros tenemos que sostener a nuestros hermanos. Y esto significa que cada uno de nosotros se tiene que dedicar a Lejazek Uleodet Ruham Shel Benei Israel, a fortalecer y alentar los espíritus de los hijos de Israel, especialmente cómo le levantás las pilas, cómo le levantás el ánimo a un yudí, dice el Rebbe, fortaleciendo y estimulándolo otra vez, con fortalecimiento, estímulo y aliento por medio de la fe en la llegada del Mashiach, con una confianza plena y completa que aquí que nuestro justo Moshiach viene, que es un versículo del Cantar de los Cantares. O sea que acá los Yudim, tus hermanos que te están esperando, tus conocidos y desconocidos, están esperando que les fortalezcas el espíritu. ¿Y cómo fortalecer el espíritu? No diciendo que se van a ganar el pro de la quiniela o la lotería, ¿sí? Sino fortalecer el espíritu justamente avisándoles que Mashiach viene, otorgándole un aumento inflacionario en la fe y en el bitajón y en la confianza de que se acabó la historia. Eso es justamente la función nuestra de Somech Noflim, ¿sí? Que apoya a los caídos de una permita económicos, a los caídos de cualquier forma posible espiritual o lo que sea. Tenemos que justamente levantarnos todos y levantarnos fortaleciendo y alentando, ¿sí? La fe en la llegada del Mashiach, con un incremento justamente que va a proporcionar la Teshuvá, el retorno a Hashem con todo el corazón, el cumplimiento de Torah y Mitzvot, y en el lenguaje, como pronunció el Rebbe anterior, en la década del 40, lealtar li Teshuvá, lealtar li Geulá, de inmediato hay chubes, de inmediato hay retorno a Dios, de inmediato la redención, y el Rebbe ya dice, y lo va a decir la semana que viene también, que Teshuvá ya se hizo, porque todos adentro de la cabeza queremos ser buenos, sin excepción, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos descubrir nuestra identidad judía,
como está escrito, retorna a Israel, Yuba Israel a Tabay Eloikejo, retorna a Israel hasta Dios tu Dios. Y como dice el Rebbe anterior en una carta muy famosa, hay un tomo 5 que se llama Digrot Kodesh, un tomo 5 del Rebbe anterior. El Rebbe anterior también tiene sus cartas sagradas, su colección que tiene varios tomos. El Rebbe anterior dice, prepárate, ajen atzmeja, prepárate a vos mismo y prepara a toda la gente de tu casa, a tu familia, para dar la bienvenida a nuestro justo Moshiach que está muy cerquita. Es decir que este nuestro trabajo es un trabajo que tiene que ver justamente con uno mismo, resumiendo lo hablado hasta acá, ser Gideón, trabajar en encontrar cosas buenas en el otro, ¿sí? Solo cosas buenas en el otro, y como todos saben la famosa Torá del Baal Shem Tov, que cuando uno ve una cosa negativa en el otro es un espejo en realidad, ¿sí? Si yo veo algo en el otro quiere decir que eso yo lo tengo y tal vez en mayor medida o en menor medida, pero lo tengo. Entonces la primera tarea es justamente ser Gideón, buscar ser buenos abogados defensores, ¿sí? Un abogado defensor ético, realmente que busca la parte buena de cada uno de nosotros y nos defiende. Eso es lo que está esperando Hashem. Y por otro lado, no ser indiferentes, no ser apáticos, fríos, fantasmagóricos, y realmente ser cálidos para Somech Noflim, para levantar a los caídos, animar a todos nuestros hermanos, darles ánimo, darles fuerza, darles aliento. Re habla justamente Lehazeku Leoded, y justamente fortalecer y alentar. ¿Y cómo? Por medio justamente de la fe, otra vez, de la fe en la inmediata llegada del Mashiach, porque ya no es solo una fe, sino esto es inmediato. Y Bitajón Gamur, dice el Rebbe, una confianza total justamente de que esto está por suceder. Esto están esperando todas las personas, esto están esperando todos. Justamente que cada uno de nosotros transmitamos estas ideas, que las estudiemos primero, que las transmitamos, que compartamos esto y fortalezcamos los espíritus de cada uno de los Yudim, que ya no haya más Noflim, que ya no haya más caídos como en el Ashrei, que es un salmo que tiene todo alfabetizado, pero falta la Nun, porque la Nun a veces es sinónimo de nefilá, de caída, y no tiene que haber más caída, lo único que tiene que haber son levantadas, pum para arriba, como se dice acá, solamente lo que queda es ir para arriba hacia la redención. Y esta es básicamente la tarea que nos dice el Rebbe, estar justamente con esa conciencia y con esa responsabilidad de saber que tenemos que alentar el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Bueno, dedicamos esto a la Refuá Shelemá, me pueden escribir los nombres del amigo Israel Jai, a Cohen Ben Kaila, Abraham Ben Jaike, Jaya Sara Perlaberta, y toda la lista que siempre tenemos acá. Satayem, que haya Refuá Shelemá para Israel, que sea la Geulá ya mismo, la redención ya mismo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Acá a ver quién me escribió. Gracias, acá está Sami. Que haya bendiciones. Nos vemos la próxima.